Imagina que Dios colocara algo valioso en tus manos. No necesariamente dinero, sino una habilidad, una oportunidad, una responsabilidad, una voz capaz de ayudar a otros o un propósito que solamente tú puedes cumplir. Ahora imagina que, al final de tu vida, Dios te preguntara, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Muchos temen ser juzgados por haber hecho algo malo, pero Jesús contó una parábola que revela una verdad todavía más incómoda. También podemos rendir cuentas por todo lo bueno que tuvimos la oportunidad de hacer y nunca hicimos. El mayor fracaso no siempre es perder lo que Dios te dio. A veces, es enterrarlo por miedo y vivir como si nunca lo hubieras recibido. Bienvenidos a El Legado de Jesús, el lugar donde descubrimos que las palabras de Cristo no pertenecen solamente al pasado, continúan confrontando nuestra vida en el presente. Si quieres conocer más profundamente sus enseñanzas, suscríbete al canal y activa la campanita. Y antes de continuar, responde en los comentarios, ¿crees que estás utilizando verdaderamente lo que Dios puso en tus manos? Jesús se encontraba en los últimos días antes de su crucifixión. Sus palabras tenían un tono urgente. Ya no hablaba únicamente a multitudes curiosas, estaba preparando a sus discípulos para un tiempo en el que él ya no estaría físicamente con ellos. Necesitaban comprender que esperar su regreso no significaba quedarse inmóviles mirando al cielo. Por eso comenzó a contarles una historia. Un hombre muy rico estaba a punto de emprender un largo viaje. Antes de partir, reunió a 3 de sus siervos. No los llamó para despedirse solamente, decidió colocar una parte de su enorme fortuna bajo su responsabilidad. Al primero le entregó 5 talentos, al segundo le entregó 2 y al tercero solamente 1. Pero no debemos confundir aquel talento con una simple moneda. Era una cantidad extraordinaria de riqueza, equivalente a muchos años de trabajo. Incluso el siervo que recibió 1 solo había recibido algo inmensamente valioso. Ninguno podía decir, mi señor no confió en mí. Sin embargo, el amo no les entregó la misma cantidad. A cada uno le dio conforme a su capacidad. No los comparó entre sí ni le exigió al tercero que administrara 5 talentos. Solamente esperaba que cada uno fuera responsable con aquello que había recibido. Después, sin explicarles exactamente qué debían hacer, el hombre se marchó. Y en ese momento comenzó la verdadera prueba. Porque el carácter de una persona no se descubre únicamente cuando su señor está observando, sino cuando parece que nadie la está mirando. El primer siervo miró los 5 talentos que su señor había dejado bajo su responsabilidad. Podía guardarlos en un lugar seguro y evitar cualquier riesgo, pero comprendió que aquella fortuna no le había sido entregada para permanecer inmóvil. Su amo confiaba en él y esa confianza exigía una respuesta. Así que actuó inmediatamente. No esperó el momento perfecto ni permitió que el miedo decidiera por él. Negoció, trabajó y buscó oportunidades. Cada decisión implicaba un riesgo, pero también demostraba que había entendido el propósito de lo recibido. Con el paso del tiempo, los 5 talentos se convirtieron en 10. El segundo siervo había recibido solamente 2. Podría haberse sentido menospreciado al compararse con el primero. Tal vez pudo preguntarse, ¿por qué él recibió 5 y yo solamente 2? Sin embargo, no desperdició su tiempo observando lo que estaba en manos de otro. Se concentró en aquello que su señor había colocado en las suyas. Trabajó con la misma entrega y también duplicó lo recibido. Sus 2 talentos se convirtieron en 4. Aquí aparece una de las primeras verdades de la parábola: Dios no te pedirá cuentas por la vida de otra persona. No te preguntará por qué no tuviste sus oportunidades, sus habilidades, sus recursos o su influencia. Te preguntará qué hiciste con lo que tú recibiste. Pero el tercer siervo reaccionó de manera completamente diferente. Observó el único talento que tenía entre sus manos. Era una fortuna, una oportunidad enorme y una clara demostración de confianza. Sin embargo, en lugar de sentir gratitud, sintió miedo. Comenzó a imaginar todo lo que podía salir mal. ¿Qué pasaría si intentaba utilizarlo y lo perdía? ¿Qué ocurriría si su amo regresaba y se enfurecía? ¿No sería más seguro conservarlo exactamente como lo había recibido? Entonces tomó una pala, caminó hasta un lugar apartado y comenzó a cavar. La tierra se acumulaba a sus pies mientras el hoyo se hacía más profundo. Finalmente, colocó allí el talento, lo cubrió y se marchó. No lo robó.
No lo gastó en placeres. No huyó con la riqueza de su señor. Simplemente la enterró. Y precisamente por eso esta parábola resulta tan incómoda. El tercer siervo no parece una mala persona. Parece prudente, cuidadoso y quizá hasta responsable. Pero lo que él llamaba precaución, Jesús lo revelaría como miedo, negligencia y desobediencia. ¿Cuántos talentos continúan enterrados de la misma manera? Personas que pueden enseñar, pero permanecen calladas. Personas capaces de ayudar, pero siempre esperan tener más tiempo. Personas con una idea, un llamado o una oportunidad, pero que nunca comienzan porque temen equivocarse. No destruyeron lo que recibieron, solamente permitieron que permaneciera inútil. El tercer siervo continuó con su vida. Cada día sabía exactamente dónde estaba enterrado el talento. Quizá pasó cerca de aquel lugar muchas veces. Mientras los otros trabajaban, él podía sentirse tranquilo porque aparentemente no estaba perdiendo nada. Pero tampoco estaba produciendo nada. Transcurrió mucho tiempo. La ausencia del amo pudo hacerles pensar que nunca regresaría. Los días se convirtieron en meses y los meses quizá en años. Sin embargo, una mañana ocurrió lo que ninguno de ellos podía evitar. El Señor regresó. Y no volvió solamente para recuperar su fortuna. Volvió para ajustar cuentas con cada uno de sus siervos. El primer siervo se presentó delante de su señor. Llevaba consigo los 5 talentos originales y otros 5 que había ganado. No trató de atribuirse toda la grandeza del resultado. Reconoció primero de dónde había venido aquella oportunidad. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El amo observó lo que había hecho y respondió con unas palabras que cualquier siervo desearía escuchar. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Resulta sorprendente que llamara poco a una fortuna tan grande. Jesús estaba mostrando que incluso aquello que consideramos extraordinario en esta vida es pequeño cuando se compara con lo que Dios puede confiar a una persona fiel. El premio no consistía solamente en recibir más. Era participar del gozo de su Señor. Después se acercó el segundo siervo. No había producido 5 talentos adicionales, sino 2. Su resultado era menor, pero su fidelidad era exactamente la misma. Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El amo no lo comparó con el primero. No le dijo, ¿por qué no conseguiste 5 como él? Pronunció exactamente las mismas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Para el amo, la fidelidad no se medía por quien acumulaba la cantidad más impresionante, sino por lo que cada siervo había hecho con aquello que recibió. Esta parte de la historia destruye una comparación que atormenta a muchas personas. Quizá tú no tienes la voz, los recursos o las oportunidades de alguien más. Tal vez tu trabajo nunca será visto por multitudes. Pero Dios no mide tu fidelidad con la medida de otra persona. Lo importante no es cuánto recibiste, sino si estás haciendo fructificar aquello que se te confió. Entonces llegó el turno del tercer siervo. Mientras los otros presentaron resultados, él apareció sosteniendo exactamente lo mismo que había recibido. Había regresado al lugar, removido la tierra y recuperado el talento. Probablemente todavía conservaba restos de polvo cuando lo puso delante de su señor. Pero antes de entregarlo, comenzó a justificarse. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Sus palabras revelaron algo mucho más profundo que su falta de resultados. Durante todo ese tiempo había construido dentro de su mente una imagen equivocada de su amo. No lo veía como alguien generoso que había confiado en él una fortuna, sino como un hombre cruel al que debía temer. Y después pronunció la frase que explicaba toda su inmovilidad. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. El miedo se había convertido en su excusa perfecta. Quería convencer a su señor de que enterrarlo había sido una decisión responsable. Pero, en realidad, estaba culpando al propio amo, no hice nada porque tú eres demasiado exigente. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con Dios? Decimos que no comenzamos porque no teníamos suficiente.
que no servimos porque nadie nos apoyó, que no utilizamos nuestro don porque podíamos equivocarnos. Incluso podemos llamar humildad a la decisión de escondernos, cuando en realidad es miedo. El amo no aceptó su explicación. «Siervo malo y negligente», respondió. No lo llamó malo porque hubiera perdido el talento. Lo llamó negligente porque ni siquiera lo intentó. Su problema no fue la falta de capacidad, pues el amo ya conocía sus límites cuando le entregó un solo talento. Su verdadero fracaso fue permitir que el miedo tuviera más autoridad que la confianza de su señor. El señor continuó confrontándolo: «¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y, al volver, habría recibido lo que es mío con los intereses». En otras palabras, si realmente creías todo lo que acabas de decir sobre mí, eso debió impulsarte a actuar, no a permanecer inmóvil. Incluso la opción más pequeña habría sido mejor que enterrar el talento. El siervo no había sido paralizado únicamente por el miedo. También había elegido la comodidad. Era más sencillo esconder la responsabilidad que trabajar con ella. Entonces el amo dio una orden inesperada. «Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos». A primera vista, la decisión parece injusta. ¿Por qué entregárselo al que ya poseía más? Pero la parábola no está enseñando que Dios favorece a los ricos. Está revelando un principio: aquello que utilizamos con fidelidad se desarrolla, pero lo que abandonamos termina perdiéndose. Una habilidad que nunca practicas comienza a debilitarse. Una oportunidad que pospones no permanece abierta eternamente. Una relación que nunca atiendes se deteriora. Una fe que no se pone en acción termina convirtiéndose solamente en palabras. El talento no le fue quitado porque tuviera poco, sino porque había decidido no hacer nada con él. Jesús concluyó aquella escena con una advertencia severa. El siervo inútil fue expulsado a las tinieblas, donde habría llanto y desesperación. Estas palabras pueden parecernos demasiado duras, pero Jesús quería destruir una idea peligrosa: que podemos llamarnos siervos de Dios mientras ignoramos completamente aquello que nos pidió hacer. El tercer hombre conocía a su Señor. Había recibido de él. Incluso conservaba lo que le había entregado. Pero nunca permitió que esa confianza transformara su conducta. Esta parábola no dice que podamos comprar la salvación produciendo resultados. Tampoco afirma que nuestro valor dependa de cuánto éxito conseguimos. La enseñanza es más profunda: la verdadera fe no permanece enterrada. Cuando alguien comprende que todo lo que posee viene de Dios, comienza a utilizarlo con responsabilidad, gratitud y amor. Tus talentos pueden ser tus capacidades, pero también incluyen tu tiempo, tu experiencia, tus recursos, tus oportunidades y la influencia que ejerces sobre otras personas. Tal vez puedes escuchar a quien está sufriendo. Tal vez sabes enseñar, construir, administrar, crear o animar. Quizá has atravesado una experiencia dolorosa y ahora puedes acompañar a alguien que vive lo mismo. No necesitas tener 5 talentos para comenzar. Tampoco debes esperar hasta sentirte completamente preparado. Dios nunca le exigió al tercer siervo producir lo mismo que el primero. Solamente esperaba que hiciera algo fiel con lo que ya tenía. El problema es que muchas veces observamos nuestras manos y pensamos que lo recibido es demasiado pequeño. Mientras admiramos los 5 talentos de alguien más, ignoramos el que Dios colocó delante de nosotros. Decimos: cuando tenga más tiempo comenzaré. Cuando tenga más recursos ayudaré. Cuando desaparezca el miedo obedeceré. Pero quizá el miedo nunca desaparecerá antes de dar el primer paso. Los 2 primeros siervos también pudieron sentir incertidumbre. La diferencia fue que ellos actuaron a pesar de ella. Y ahora la pregunta ya no es solamente qué recibió cada siervo. La verdadera pregunta es: ¿qué estás haciendo tú con lo que Dios puso en tus manos? Algún día, todos estaremos delante de Dios. En ese momento no importará cuánto admiramos los talentos de otras personas, cuántas excusas parecían razonables ni cuántas veces prometimos comenzar después. La pregunta será personal: ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? Quizá hoy reconoces que has enterrado algo por miedo. Una capacidad, una oportunidad, un llamado o una decisión que continúas posponiendo. Pero mientras tengas vida, todavía puedes desenterrarlo. No necesitas comenzar haciendo algo extraordinario,
Necesitas dar un paso fiel con lo que ya tienes. No permitas que el miedo escriba el final de tu historia. Utiliza tu tiempo, comparte lo que sabes, ayuda a quien lo necesita y pon en acción aquello que Dios te confió. Porque el verdadero fracaso no consiste en haber recibido poco, sino en no hacer nada con ello. Y cuando el Señor regrese, que no encuentre sus regalos enterrados, sino una vida que produjo fruto. Que podamos escuchar aquellas palabras que valen más que cualquier reconocimiento humano. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Si esta enseñanza te hizo reflexionar, suscríbete a El Legado de Jesús, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite descubrir lo que lleva dentro. Y escribe en los comentarios, ¿qué talento has decidido dejar de enterrar desde hoy? Nos encontraremos en el próximo video para continuar descubriendo juntos las enseñanzas que Jesús dejó para transformar nuestra vida.